El género de superhéroes se ha vuelto actualmente en uno de los más rentables y populares dentro de la industria del cine. Ha ganado una fiel comunidad de fans alrededor del mundo y ha hecho que sea famoso incluso en industrias ajenas a este, como lo es la del anime y el manga. Es un género que tiene críticas divididas entre los fans, puesto que hay gente que lo ama, así como hay gente que lo odia. Independientemente de dichas opiniones, lo que es innegable es que en las últimas décadas han salido incontables historias pertenecientes a este género y se ha vuelto algo común, y ese es el tema que nos trae al video de hoy. ¿Es el género de superhéroes uno sobreexplotado? ¿Qué se puede esperar de este género? El día de hoy, en Cinemafilia, hablaremos del cine de superhéroes. Algo que es bien sabido es que en el pasado ya se habían trasladado los conocidos personajes de las viñetas a la pantalla grande. Al tener un gran éxito los cómics en la década de los 30s y los 40s, como el tiempo se decidieron hacer varias adaptaciones. Películas como Batman de 1943, Superman de 1944 y Las aventuras del Capitán Marvel de 1941 son algunos ejemplos. Por obvias razones, estas no llamaban mucho la atención del público y pasaban normalmente desapercibidas, recaudando muy poco en el progreso. La obra más representativa de estos tiempos es la serie televisiva y película de Batman de 1966 de Adam West, la cual estaba centrada principalmente en la comedia. No fue sino hasta en 1978 donde se lanzó la primera gran adaptación. Superman de Richard Donner fue la primera película del género en ser un éxito en taquilla. Con un presupuesto de 55 millones, recaudó más de 300 millones a nivel mundial, siendo uno de los mayores éxitos de ese año y dejando un legado enorme. 2 años después lanzaría su secuela, Superman 2, y en esa década se hicieron múltiples adaptaciones de cómics, pero ninguna llegó a tener el éxito de las dos películas anteriormente mencionadas. Ya en la década de los 90 se hicieron adaptaciones que, a diferencia de los 80s, sí lograron triunfar en la taquilla, siendo claros ejemplos las películas de Batman de Tim Burton, Hombres de Negro y La Máscara. En esta década las adaptaciones de los cómics comenzaban a ganar cierta fama, aunque los propios cómics comenzaban a perder su anterior popularidad. Sumando esto y continuas deudas de Marvel, se declara en bancarrota en 1996 y la empresa, entonces, para salir de dicha situación, decide vender derechos de personajes a distintas compañías y negociar una parte de las ganancias. Así nació Blade, de 1998, película que para su suerte fue todo un éxito y les permitió salvarse. Las adaptaciones de cómics tenían mucho potencial, algo que demuestra la época siguiente. Iniciaba un nuevo siglo, y los tiempos cambiaban. El futuro parece prometedor. Llega el 14 de julio del año 2000. Se estrena la adaptación cinematográfica de X-Men, película producida por Fox. Años posteriores llegarían otras adaptaciones producidas por diferentes estudios. Algunas de esas películas serían Rebel, Spider-Man, Hulk, Los Cuatro Fantásticos, Ghost Rider, entre muchas otras. Algunas fueron un tremendo éxito comercial, mientras que otras quedaron en el olvido. Pero la mayoría de estas películas comenzaron a atraer a las personas en el género y permitió a Marvel volver a las riendas. En el año del 2008, de la recién creada Marvel Studios, llegaría Iron Man, película que iniciaría algo mucho más grande. Las otras compañías no se quedan atrás, ya que se adaptaron cómics como Hellboy, y se hizo un reinicio al personaje de Batman. Su primera película no convenció mucho, pero su segunda película
Fue un gran éxito y es considerada una de las mejores películas del género. Fue por un tiempo la película basada en cómics más taquillera y también la más nominada por los premios de la Academia. Ya en ese entonces los superhéroes ya habían ganado mucha fama dentro de la industria y nadie pensaba que podían ganar mayor popularidad que la que tenían en esa década. Pero al iniciar la década del 2010, Marvel inicia el primer universo cinematográfico en el cine, conocido por mí, claro. No quiero ver que me digan que estoy diciendo mamadas porque una película de los 50 ya lo había hecho. Con la película de Avengers. De ahí en adelante solo es dinero para Marvel. Claro, DC no se queda atrás. Y comenzó a hacer su propio universo cinematográfico. Pero ya sabemos cómo terminó. A partir del 2012, ya seguro saben el resto. DC comienza a hacer películas animadas quedas y aunque ya lo había hecho en 2010, pero da igual. Marvel se baña en dinero. Y el género de superhéroes se hace uno muy rentable y conocido en la cultura popular. Sale Endgame y aquí acaba una era para así empezar otra. Una vez acabado este breve resumen de la historia de las adaptaciones, podemos hablar sobre el género en general. A pesar de ser uno muy popular y rentable, el género de superhéroes es catalogado por muchos como uno sobreexplotado, que tiene que parar. Directores de renombre como Martin Scorsese y varios de la comunidad de cine consideran que son la comida rápida del séptimo arte, haciendo referencia a que son historias que ves simplemente por la acción y los efectos especiales que no aportan ningún sentido al espectador. Por otro lado, hay obras como Glass o El Protegido, las cuales son muy alabadas por su interpretación del concepto de los superhéroes. La verdad es que soy alguien muy ordenado, así que dividiremos esto en 3 partes: concepto, cantidad y calidad. Empezamos con conceptos. Lo primero que ofrecen las adaptaciones cinematográficas de los cómics al público es que las historias son lineales y que tienen consecuencias dentro del mundo. Las historias avanzan y no pasan cosas como en Uxas número 1, donde Uxas, Darkseid, antes de obtener el poder de la gema, descubre que su hermano es un superhéroe, pero en Uxas número 3, por movidas místicas olvida tal suceso, volviendo a su status quo. Esto no pasa en las adaptaciones. Si un personaje muere o si pasa algún suceso importante, difícilmente se va a remover, siendo algo que por supuesto se agradece. La otra parte es que en el caso de Marvel las películas están conectadas, por ende ciertos sucesos o eventos dentro de las películas afectarán a este dicho universo y por consecuencia a las películas siguientes. Es una idea innovadora a la cual ha inspirado a distintas compañías a hacer sus propios universos cinematográficos. Aunque a DC no le fue muy bien con este universo en el cine, sí lo hizo muy bien en sus películas animadas y en sus series televisivas. Lo que ofrecen las películas de estos personajes es algo fresco y simple para el público en general, por ende es que pegan tanto. Esto me lleva al segundo punto, cantidad. Es evidente que ver todo el tiempo a hombres con ropa interior por fuera y visten los disfraces de Halloween puede ser agobiante. No por nada las empresas comienzan a hacer visiones distintas sobre el concepto para que así se siga sintiendo fresco. Es evidente que con el tiempo terminarán sobreexplotándolo. Otra vez. Voy a poner unos ejemplos para que no digan que soy pesimista. ¿Qué pasaría si Superman fuera malo? ¿Qué pasaría si presentamos a un personaje responsable que debe aprender a usar sus poderes? ¿Qué pasaría si Superman fuera malo? Son preguntas que ni les das importancia por la gran cantidad de veces que estos conceptos ya fueron tocados. Ya nadie quiere ver más de lo mismo. Nadie quiere ver cómo el UCM empieza desde cero y son muy pocos los que siguen interesados en este. Lo mismo para DC y su universo cinematográfico. La gente simplemente le comenzó a perder interés a el rollo de los superhéroes. Existen adaptaciones como The Boys o Invincible, las cuales han ganado cierta popularidad. Pero si me lo preguntan a mí, no veo a mucha gente hablando de la misma manera de ellas cuando salieron a la luz. Y con esto tocamos el último punto, calidad. Las adaptaciones no siempre tienen que ser fieles al material original. Pueden ser versiones que toman conceptos y la esencia de la obra original, como la trilogía de Batman de Nolan, que nos muestran una historia mucho más realista que lo acostumbrado a los cómics, cosa contraria a la versión del Snyderverse, donde se acerca más a la ficción. La calidad de dichas adaptaciones no debe ser siempre basándose en qué tan fiel a los cómics es la historia. Obras como Logan, Spider-Man 2 o la anterior mencionada trilogía de Nolan
son versiones con ciertas diferencias a los cómics y por ende alabadas, puesto que se centran en un aspecto en particular del personaje y captan su esencia, o directamente los mejoran. Infinity War y Joker poseen personajes muy distintos al material original, Thanos y Joker, pero hicieron lo que dije, tocaron un aspecto en particular del personaje y crearon otra versión. Lamentablemente las empresas no se fijan mucho en el guión y por eso en sus trailers prometen más de lo que van a dar. Tienen el potencial y tienen simplemente que basarse en un aspecto en particular del personaje y cumplir lo que prometen. Pero es algo que en ocasiones les queda grande. Entonces, ¿cuál es el problema del cine de superhéroes? Lo principal es que este se basa en el hype, para así prometerle a los fans de los cómics cosas que después o no estarán o se realizarán de forma distinta a lo pensado. Así gana audiencia fácil. Lo segundo es que sus historias tocan temas clichés y se reduce a un simple pasabocas. La mayoría las ves solo por la acción y los efectos especiales, y puedo apostar que la mayor parte del público recuerda muy poco sobre todo los villanos del UCM o inclusive de las historias de las películas. Buscar el simple entretenimiento es algo que en sí no está mal, pero que no por eso deba limitarse a eso. Se puede hacer reinterpretaciones de los personajes en los que se inspiran y teniendo mucho énfasis en el guión. Solo hay que ver a Hombres de Negro y La Máscara para darse cuenta que ambas son muy alabadas por la crítica, pero tomando nada más el concepto en el que gira el entorno de la obra. Solo que con los superhéroes hay que simplemente fijarse en aspectos específicos de los personajes y del mundo teniendo un buen cuidado, para que así no se pierda la esencia. El género de superhéroes es uno muy disfrutable, pero también con mucho potencial, el cual si no aprovecha terminará por estancarse y quedar en el olvido. Hay que entender que el cine de superhéroes es amado por muchos, aunque solo busque entretener, seguirá siendo cine, ya que hasta aquella obra que solo nos quiere hacer pasar el rato, está haciendo su cometido. ¿Por qué se sigue recordando The Room, si es una película mala? Por el simple hecho de hacernos pasar un buen rato con nuestros seres queridos, tal vez siendo explotado, tal vez necesite renovarse. Pero ¿cuál es el motivo para llegar a odiarlo? Si al final de cuentas sigue siendo cine, y al lograr hacer lo que ciertas obras no podrán, ayudar a levantarnos. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Sin mucho más que decir, nos vemos